Bueno, intendente, gracias por recibirnos. Varios temas para charlar, entre muchos de la actualidad, y sobre la situación de cómo está el municipio hoy, diversos temas. En principio, consultarle sobre cómo viene llevando esto de la pandemia, digo, en lo personal. No, bueno, en primer lugar agradecerles por la nota. La verdad que, bueno, acostumbrándonos, ¿no?, a esto que siempre decimos que es la nueva modalidad o la nueva normalidad, en donde seguimos los números que se van sucediendo día a día con respecto a todo esto que nos está pasando, en donde los números se siguen incrementando y los casos siguen saliendo, pero con la posibilidad de que se va equilibrando la cantidad de personas que van saliendo también de alta, y con la tranquilidad que hasta el momento, con el trabajo que se ha hecho, no se ha saturado el sistema de salud, entendiendo que tenemos que convivir con todo esto que nos está pasando, siempre tratando de cuidar las normas de higiene y de seguridad y de prevención que se han marcado desde el principio. Pero por ahora con la tranquilidad de que el sistema de salud no se ha saturado, más allá de las pérdidas lamentables que hemos tenido por lo que nos ha pasado en las instituciones geriátricas privadas y bueno, todo el trabajo que se realiza en conjunto desde que arrancó todo esto. ¿Cómo nota el ánimo de la gente? No, bueno, creo que la gente hizo un esfuerzo muy grande desde el principio, desde marzo de este año, en donde tuvo una responsabilidad muy grande con respecto al aislamiento, con respecto a las medidas que se tomaron en el orden nacional, provincial y en el orden local. Y obviamente eso implica un agotamiento, implica la necesidad de empezar a retomar con las distintas actividades, la necesidad de retomar con su propia vida, la necesidad de salir, la necesidad de que los chicos y los adultos puedan obviamente empezar a salir del aislamiento en el que todos estuvimos. Bueno, ahí es donde creo que en esta etapa tenemos que reforzar todo lo que tiene que ver con la prevención y el cuidado de nuestros seres queridos, ¿no? El cuidado propio y el de nuestros seres queridos. Dentro de esta pandemia, uno de los temas relevantes al principio de la pandemia, con los aplausos a las 9 de la noche, para los médicos, las enfermeras, personal de salud, fueron fundamentales para brindar el apoyo. Luego de eso el gobierno tomó la decisión del bono directamente al personal de salud, y en los últimos días se ha reunido con la gente de ATE en el hospital. Digo, el reclamo por, bueno, horas extras, plus por nocturnidad y demás en cuanto al reclamo. ¿Qué nos puede contar sobre la reunión de estos días? Bueno, en realidad, si reafirmar lo que decís, creo que, y se lo decía ayer en la asamblea en la que compartí con los trabajadores y las trabajadoras del hospital, en donde ha sido fundamental en estos tiempos que nos tocó vivir, el trabajo que han realizado y el esfuerzo que han realizado los trabajadores del hospital, los trabajadores y trabajadoras de atención primaria, defensa civil, los trabajadores de seguridad. La verdad que han hecho los recolectores de residuos, que por ahí a veces no lo nombramos, pero que también han estado desde el día 1 para no sumar cuestiones que tienen que ver con la basura a esta pandemia que estábamos viviendo. La verdad que el reclamo o la incertidumbre que tenían eran sobre distintas situaciones que se viven adentro del hospital, en donde consideraba yo que lo ideal era acercarme a trabajar, a dialogar con ellos sobre estos puntos, en donde la reunión fue en muy buenos términos y en donde armamos una mesa de discusión para plasmar sobre un papel las necesidades y los puntos, y en donde yo me comprometí a cumplir con esas necesidades y con esas incertidumbres en base a nuestras posibilidades. En eso también lo dejé en claro, porque más allá del esfuerzo y del trabajo que hacen todo el personal de salud y el personal municipal, también existe en nosotros una responsabilidad, y creo que esa responsabilidad también tiene que ver con no comprometernos en algo que no podemos cumplir. Lo que le planteamos es que vamos a trabajar
en conjunto para poder resolver, más allá de cómo lo hemos hecho hasta ahora. Yo le contaba que 1/3 del presupuesto municipal está destinado a salud, que se han hecho muchos esfuerzos para que cuenten como corresponde con los elementos de protección personal, que el gobierno nacional y el gobierno provincial también dictaminaron medidas como el bono que alcanzó en nuestra ciudad a casi 400 trabajadores de la salud y que es un complemento al esfuerzo que han hecho, pero más allá de eso tenemos la obligación de atender la demanda y hemos armado una mesa de discusión para ir mejorando todas las cuestiones que haya que mejorar en el ámbito del hospital y en el resto del ámbito de la estructura municipal. Eso quedó bueno ahora en la mesa formada, y de aquí en más obviamente las asambleas no se van a seguir llevando adelante como se llevaban hasta estos días, digo, en el patio del municipio, del hospital. No, ahí lo que vamos a hacer es una mesa de discusión que va a participar el director administrativo y los funcionarios obviamente del hospital, en donde vamos a estar también monitoreándolo y en donde vamos a ir resolviendo dentro de las medidas y dentro de nuestras posibilidades y le vamos a ir brindando las herramientas necesarias para que obviamente podamos, los trabajadores puedan cumplir con su trabajo como corresponde y garantizando los derechos como se lo merecen, ¿no? Creo que ese es un poco el mecanismo. La asamblea no fue convocada por las organizaciones gremiales, esa es la realidad, fueron los trabajadores que por su propia voluntad agarraron y se autoconvocaron, y en ese sentido sentía que era pertinente y necesario el participar, estar y en escucharlos. También en los últimos días llegó a Varadero, o sea, se realizó a nivel provincial, pero Varadero no fue la excepción, el reclamo de los efectivos policiales de la policía bonaerense. Varadero también formó parte de este reclamo, no fue excepción, decía, y lo llevaron a cabo también implementando esta caravana a lo largo de la ciudad. ¿Qué opina al respecto? No, bueno, yo creo que nuestra ciudad se sumó al reclamo generalizado. En esto lo fuimos charlando y hablando, en este caso con el responsable de la comisaría, sobre qué es lo que iba a pasar. Desde un principio nosotros pensábamos y considerábamos que el reclamo para mejorar cualquier condición salarial o cualquier condición de trabajo siempre es respetable y es entendible, y en este caso creo que las fuerzas de seguridad estaban pasando por una situación complicada que no comprende el tiempo que tiene solamente este gobierno de gestión, sino que viene con mucho tiempo de atraso y que se profundizó en los últimos 4 años del gobierno anterior, en donde el reclamo entendíamos que era legítimo, pero obviamente teníamos contradicciones y entendíamos que no estaba bien la forma en la que se estaba llevando adelante. Me parece que ese abrazo que se hizo rodear la Quinta de Olivos, que es donde reside el presidente, o rodear la casa del gobernador de la provincia, entendíamos que eran cuestiones que estaban mal y que tenían que ver con un daño a la institucionalidad y a la democracia. Entonces, en ese sentido, bueno, hubo una manifestación de parte de los distintos espacios que conforman el Frente de Todos, en donde obviamente manifestaban su preocupación y en donde obviamente por mi rol institucional los convoqué, charlamos, se hizo un comunicado y se realizó una foto simbólica o un abrazo simbólico al municipio, por sobre todas las cosas defendiendo la institucionalidad, reforzando que el reclamo es válido, que hay que atender las necesidades de la fuerza, pero no la forma. Exacto. En los últimos días, venimos con los temas de los últimos días, ¿no? Ha llegado en principio Daniel Arroyo con una inversión para Varadero realmente importantísima en los últimos años. No recuerdo tal inversión con respecto a obras para nuestro municipio, pero también llegaron obras que tienen que ver con cloacas para barrios como por ejemplo San José. ¿Cómo venimos con este tema de obra, la ejecución de las que ya fueron anunciadas y demás? La verdad que dentro del programa post pandemia, y entendemos que para poder salir de lo que se ha generado, ¿no?, con todo esto,
uno de los ejes fundamentales va a ser para la ciudad la gestión y la planificación con respecto a las obras. Hemos presentado un plan bastante ambicioso ante provincia y nación con respecto a lo que queremos para Varadero, en donde abarca desde una planta depuradora nueva, la terminación de Avenida Roca, pavimentos para distintos barrios de la ciudad, reparación de los caminos de Alsina, un plan de bacheo en el orden local para Varadero. Entre todas esas obras que tienen injerencia en el orden nacional y en el orden provincial, algunas hemos podido desarrollar o hemos comenzado a desarrollar, como es las cloacas en el barrio San José, por alrededor de 15 millones de pesos, que es un beneficio que alcanza a 200 familias y que le va a mejorar la calidad de vida a un barrio que había sido postergado y que... Una obra muy esperada. Muy esperada, que realmente es el comienzo de la posibilidad de trabajar de manera sistemática el mejoramiento del barrio. También ya hemos firmado el convenio y estamos esperando el adelanto de los 25 millones de pesos para todo el pavimento, para el barrio del Anfiteatro, que también es una obra que ya está para comenzar a concretarse. Hemos trabajado en el principio de la gestión para poder refaccionar las escuelas que tenían riesgo de inicio. Se está cambiando el techo de la escuela industrial, del taller de la escuela industrial, que también fue una obra postergada durante muchísimo tiempo por la comunidad educativa, que la ha tenido que padecer la comunidad educativa y que es una obra de casi 4.600.000 pesos, la impermeabilización del techo del Jardín 901, la reparación del techo de la escuela número 1 y todo lo que tiene que ver con la limpieza y el mantenimiento de las canaletas y del establecimiento educativo, la obra del hogar de niños, que en realidad son una obra que es emblemática, que son 57 millones de pesos, en donde se fortalece todo lo que tiene que ver con los espacios de primera infancia y que se va a modificar por completo el hogar del niño con una cocina nueva, con muchísimos más espacios. Seguimos trabajando en el Varadero 1, Varadero 2 y Varadero 3 con respecto a la reparación de calles, que es un tema que hoy es muy sensible y que a nosotros nos preocupa y en donde vamos a ver si trabajamos en un convenio entre lo público y lo privado, reparando nosotros calles que tienen que ver con la estructura que tenemos, pero también buscando la posibilidad de que en trabajo en conjunto con el municipio podamos reparar calles desde el ámbito privado, porque es una necesidad que hoy tiene la gente. Bueno, entre otras cosas, creo que la obra va a ser uno de los pilares fundamentales en lo que viene para poner en marcha nuestra ciudad. Recién enumeraba las obras que se vienen haciendo y escuchaba las escuelas, los edificios, los arreglos. Si hoy, a algunos meses de haber asumido, se están haciendo esas obras, ¿qué pasa con la gestión anterior? Digo, porque en realidad si se hizo ahora es porque antiguamente no se hizo. Yo creo que tiene que ver con la decisión política y esto tiene que ver un poco también con lo que se está viviendo. Yo creo que cuando uno analiza los 4 años anteriores y analiza estos 8 primeros meses, ve que ha sido mucho más intensa la demanda y el reclamo de la gente que lo que ha pasado en los últimos 4 años. Todo lo que no hicieron anteriormente y ahora lo exigen ustedes. Yo creo que tiene que ver con que la gente entiende, las instituciones, la gente, el vecino común entiende que la demanda y el problema a resolver lo va a resolver un espacio como el nuestro, lo va a resolver el Campo Nacional y Popular, lo va a resolver el peronismo como ha hecho históricamente en la Argentina. Muchas veces... ¿Se le exige más al peronismo? Se le exige más y yo creo que está bien. Yo creo que está bien porque la gente entiende que es la herramienta que va a resolver los problemas y la demanda que hoy están viviendo y están teniendo. ¿Cuál es la situación actual del municipio en cuanto a lo económico? Mira, estamos reordenando, la verdad que nosotros arrancamos con un déficit muy grande de alrededor de 70 millones de pesos, con 30 millones de pesos en caja, lo que significaba casi una masa salarial completa, alrededor de 40 millones de pesos abajo, en donde eso se fue acomodando, en donde hemos podido realmente pagar los salarios en tiempo y en forma, pagar aguinaldo, pagar horas extras, que ha sido una demanda histórica del municipio, en donde
hemos tenido que afrontar en el medio de la pandemia una baja en la recaudación de un 40%, en donde obviamente esto no hubiese sido posible si no hubiese estado presente la provincia asistiéndonos económica o financieramente, pero que nosotros hacemos nuestro trabajo para ordenar nuestros números, pasamos de pagar a proveedores en 6 meses a pagar en 3 meses, pasamos de recuperar alrededor de 20 millones de pesos de estos 40 que estábamos abajo, o sea, estamos ordenándonos, tratando de atender toda la demanda y de, obviamente, ser una administración prolija y transparente como realmente corresponde. Respecto a lo económico, ¿usted pidió un nuevo crédito a la provincia? En realidad se viene asistiendo económicamente, hoy la provincia nos ha asistido alrededor de 100 millones de pesos. La discusión se había generado por ahí en torno al Consejo Deliberante sobre si eso se iba a tener que devolver o no se iba a tener que devolver, si se tenía que devolver ahora en diciembre, el municipio no iba a tener la capacidad para la devolución, así que ahí hemos presentado un plan de devolución que lo va a tener que aprobar o discutir el Consejo Deliberante, con un endeudamiento de alrededor de 130 millones de pesos, pero que se va a pagar recién a partir del 2021 y que se puede devolver a la provincia hasta en 18 cuotas sin intereses. O sea que lo que significa eso es que, primero, la asistencia económica nos da la garantía de que obviamente podamos cumplir con nuestras obligaciones, que le podamos pagar a los empleados municipales, que podamos, si administramos bien, llevar adelante alguna obra desde el orden local y que obviamente cuando esto empiece a funcionar y empiece a caminar y se normalice como realmente corresponde y el municipio reciba los tributos que corresponde y como realmente han sido en normalidad, se pueda empezar a devolver esa plata que la provincia nos asistió. Bueno, intendente, seguimos con lo económico, más que importante. Excepciones a comerciantes, ¿cómo se maneja eso? ¿Se continúa o no se continúa? Sí, bueno, ahí el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza y nosotros veníamos hablando desde el principio de que comenzó toda esta pandemia, en donde dejamos en claro a la sociedad y a los comerciantes de que íbamos a exceptuar a aquellos que no trabajaran, porque obviamente la cuestión tributaria iba a surgir, iba a tener sus inconvenientes. Bueno, después de esa sesión, la verdad que fue la sesión que estuvo en discusión, si era válida o no era válida, lo que hicimos trabajar en conjunto con la oposición y con el resto de los bloques del Consejo Deliberante para poder llevar adelante una reglamentación y en donde existió un consenso en la facultad que nosotros tenemos para reglamentar esa ordenanza, en donde hemos decidido por 6 meses exceptuar a todos los trabajadores hoteleros, a los dueños de las cabañas, a las agencias de turismo en un 100%, o sea, porque son los que más han sufrido y de hecho todavía no han tenido la posibilidad de trabajar en su totalidad, así que van a ser exceptuados el 100% de sus impuestos. Los trabajadores gastronómicos, los dueños de bares, restaurantes, salones de fiestas, van a ser exceptuados en un 75%, y los comercios en general van a tener una excepción de un 50% de todo lo que tiene que ver con las tasas municipales. Nosotros lo dividimos en 4 grupos, que era hoteleros, gastronómicos y comercios en general, y el cuarto grupo que nos queda es las pymes, que la mayoría son metalúrgicas, en donde, bueno, en ese sentido, los que demuestren que tuvieron una facturación menor al 50% de lo que venían trabajando, van a tener una excepción del 50% de las tasas, y los que hayan facturado por encima de ese 50%, o sea, que la facturación sea mayor, tienen una excepción del 25%, porque se ha dado la particularidad de que la mayoría de las pymes, como las empresas grandes en nuestra ciudad han sido empresas esenciales y que no han parado de trabajar, la mayoría le realizan trabajos de mantenimiento, trabajos adentro de la planta a esas empresas, entonces la mayoría ha tenido la posibilidad de seguir trabajando. En cuanto a la ordenanza fiscal impositiva, la ordenanza fiscal impositiva, bueno, lo primero que la gente tiene que saber es que en marzo, cuando se estaba por aprobar y realizar el aumento
en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad he tomado la decisión, por todo esto que venimos hablando y lo que está pasando, de retirar esa ordenanza que planteaba un aumento en las tasas municipales, porque entendíamos que no era el momento y que bueno, esto teníamos que obviamente pensar en lo que estaba pasando la gente o en lo que iba a pasar la gente desde marzo hasta la actualidad. Esa ordenanza se retomó ahora, ingresó al Consejo Deliberante el día viernes, en donde la hemos modificado. La verdad que pensamos una ordenanza fiscal impositiva totalmente distinta y pensando en lo que está pasando también con respecto a la gente, en donde va a existir un incremento entre un 40 y un 50% a las industrias, a lo que tiene que ver con la red vial, a lo que tiene que ver con financieras, con bancos, que son quienes no han parado en ningún momento de trabajar en el medio de esta pandemia, y en donde tiene contemplado durante todo este año 0% de aumento en el ABL, en la gente, y 0% de aumento en todo lo que tiene que ver con los impuestos municipales referidos a los comercios. Es una tranquilidad, digo, mucha gente que está comprometida, si se quiere, y que es muy responsable, está pensando cómo pagar los impuestos, cómo hacerlo, saca de donde no tiene para estar al día, y me parece que es lo correcto, digo, y esto es un alivio, un paliativo realmente importante. Totalmente, totalmente. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener una mirada y analizar lo que está pasando con respecto a la gente, lo que está pasando en nuestra ciudad, en donde, como vos decís, hay muchísima gente que hace un esfuerzo enorme para poder cumplir como corresponde con el municipio, con los impuestos, bueno, creo que nosotros debíamos estar a la altura de la circunstancia en ese sentido, en donde obviamente contemplemos que ha habido empresas y que ha habido en este caso sectores que no han parado de trabajar, que pueden afrontar esta situación y que creo que tenemos que resguardar por sobre toda la cosa lo mal que lo ha pasado a la gente. Intendente, ¿qué es el plan post-pandemia? El plan post-pandemia es un plan transversal que tiene que ver con poner en funcionamiento la nueva normalidad, cómo vamos a funcionar en la gastronomía, cómo vamos a funcionar con respecto a la obra, cómo vamos a funcionar con respecto a la economía, a los trabajadores de la economía popular, cómo vamos a funcionar con el turismo, cómo vamos a funcionar con la educación. O sea, lo que se viene con respecto a esta nueva normalidad después de que realmente pase esta pandemia o realmente se pueda encontrar la vacuna y se pueda empezar a aplicar a los distintos sectores de la sociedad, es una nueva modalidad. Y en esa nueva modalidad tenemos que trabajar en este plan para adaptarnos a las distintas situaciones que puedan existir. Los comercios no van a trabajar de la misma manera, el turismo no se va a dar de la misma manera, la gente que vamos a recibir no va a tener la misma modalidad, los festivales, en el caso de que se hagan, no se van a dar de la misma manera. Bueno, el plan post-pandemia tiene que ver con empezar a trabajar esas nuevas modalidades, que muchas serán al aire libre, con distintos protocolos, y que nosotros estamos trabajando para obviamente poder acercárselo a los distintos sectores de la ciudad y que empecemos a funcionar como realmente veníamos funcionando antes de todo esto. Ya hablamos del tema, pero no quería preguntarle o dejar de preguntarle sobre específicamente el hogar de ancianos. También se habló sobre este tema muchísimo, de hecho se ha tenido una reunión en los últimos días también, en donde el Consejo Deliberante recibió al director del área, Juan Ramos, como Guillermo Soñini, director del hogar de ancianos, respecto de las fotografías que se habrían dado a conocer con algunos abuelos que se encontraban golpeados. Respecto a este tema, ¿qué tiene para decir? No, bueno, lo que hemos hablado con Juan, que es el responsable del área, y que él habló con su equipo, es obviamente que cuando existen este tipo de dudas sobre el trabajo que se viene realizando adentro del hogar, que cuando existe la convocatoria del Consejo Deliberante, que estemos presentes, que mostremos todo el trabajo que se viene haciendo, que en esto obviamente no hay nada para esconder, y que tomemos todas las inquietudes que
que la oposición o que la sociedad tenga con respecto a esto, obviamente para poder mejorar lo que haya que mejorar. Yo creo que en ese sentido tenemos que dar el ejemplo, porque cuando nos tocó estar del otro lado, a nosotros en el Consejo Deliberante nos gustaba saber, nos gustaba que los funcionarios den explicaciones. Bueno, en ese sentido hemos charlado para que se acerque al Consejo, para que brinde las explicaciones necesarias y para que le cuente a los concejales y a la sociedad realmente el trabajo que se hace puertas adentro del hogar de ancianos. Creo que esa es la mirada que tenemos desde la gestión y que después obviamente cada uno sacará su conclusión y nosotros veremos si hay cosas para mejorar y si es así las mejoraremos, porque realmente ese es nuestro espíritu. Pero me parece que acá lo fundamental es que trabajemos articulados todos los sectores de la política y de la sociedad para brindarle, en este caso, atención a los abuelos, que realmente siempre ha sido una de las instituciones en nuestra ciudad, como el Hogar del Niño, que han sido modelo y que muchas veces traspasan la discusión política partidaria. Yo creo que ese es el camino. Intendente, muchísimas gracias. No, gracias a usted.